Reveladas, dos escalofriantes leyendas malditas del pueblo oculto y su misterio. INEXPLICABLE. La noche caía pesada sobre Cholula, Puebla. Valeria, madre soltera de dos pequeños, regresaba de un agotador turno en el hospital. Con cada paso que daba por las calles poco iluminadas, su corazón latía más rápido, como si la oscuridad tuviera ojos. En los rincones de su barrio, susurros sobre el espíritu del callejón la seguían, como sombras inquietas. Se decía que este espíritu surgía de la nada, reclamando almas que se adentraban en sus dominios. Mientras caminaba, las historias de la Llorona de los Olmos reverberaban en su mente, advirtiéndole que debía cuidar a sus hijos con cautela. Su tranquilidad personal estallaba en mil fragmentos ante el eco de los recientes asesinatos en su vecindario. Las atrocidades habían dejado un rastro de miedo, llenando de desconfianza los corazones de sus vecinos. La brisa suave de la noche se tornaba helada, y cada crujido del entorno parecía un aviso. Valeria miraba a su alrededor, temiendo que algo o alguien estuviera observándola, temiendo que el mal estuviese mucho más cerca de lo que pensaba. Al llegar a casa, encontró a sus hijos dormidos, ajenos a los horrores que consumían la comunidad. Se dejó caer en la silla, sintiendo que el peso del mundo caía sobre ella. Esa calma se desvaneció al amanecer cuando el grito de una mujer desgarró el aire. Una vecina había desaparecido misteriosamente. La imagen de esa madre, quizás enfrentando el mismo fuego que ella, ahora se unía a las historias de los desaparecidos. Más tarde, los murmullos en el barrio se intensificaron. Dicen que la última vez que la vieron fue cerca del callejón. Valeria se aferró a un rayo de esperanza, pero al mismo tiempo, la inquietud se sembraba en su pecho. Decidió investigar. A medida que profundizaba en rumores de encuentros oscuros, la línea entre la realidad y la leyenda comenzaba a desdibujarse. Sus vecinos, antes conocidos, comenzaron a transformarse en figuras de desconfianza. Cada mirada era sospechosa, cada conversación, un posible complot. El aire se tornó denso, pesado con secretos, y su búsqueda la llevó a un cuaderno polvoriento en la casa de la vecina desaparecida. Allí, entre historias olvidadas, halló cartas que hablaban de pactos oscuros y fuerzas sobrenaturales que habían acechado Cholula durante generaciones. El horror se revelaba ante sus ojos, conectando cada asesinato con las leyendas que había escuchado de niña. El pánico brotaba en su pecho mientras la realidad se tornaba más aterradora que cualquier relato contado al calor de una fogata. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valeria comenzó a sentir que la noche cerraba como un abrazo mortal a su alrededor. Con cada paso que daba hacia el oscuro callejón, el eco del espíritu del callejón resonaba en su mente, y su vida, junto a la de sus hijos, pendía de un hilo frágil. De repente, una sombra emergió de la penumbra, y ante ella, la figura escalofriante del espíritu se elevó. ¿Era realmente un espíritu, o era el horror en su propia comunidad el que la acechaba? En ese instante, la pregunta recorrió su mente: ¿está realmente a salvo en su hogar, o el verdadero peligro siempre ha estado más cerca de lo que pensaba? La noche reverberaba con el susurro de secretos que nunca debieron ser revelados. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, y Valeria se sintió atrapada en una pesadilla. La figura ante ella, alta y delgada, tenía rasgos desfigurados, como si la maldad misma hubiera moldeado su rostro. Su cabello largo y desgreñado caía sobre su pecho como serpientes oscuras, mientras la voz grave y resonante rompía el silencio: «Has cruzado el umbral». Valeria, el miedo se apoderó de su cuerpo como un hielo que le paralizaba los huesos. No podía retroceder, no podía gritar.
La existencia del espíritu la envolvía, y por un momento se sintió como un ratón acorralado por un depredador. Con un esfuerzo titánico, logró articular palabras. ¿Qué quieres de mí? La respuesta llegó en un susurro que revibra en sus oídos. Quiero lo mismo que todos los que han estado aquí, conocer la verdad de Cholula. En ese momento, el paisaje a su alrededor comenzó a transformarse. La calle iluminada se desvaneció y Valeria se encontró en un lugar extraño, un callejón estrecho, cubierto de niebla y ecos de lamentos lejanos. El espíritu la observaba con ojos vacíos, pero llenos de sufrimiento. Valeria recordó los relatos sobre aquellos que habían desaparecido, piezas de un rompecabezas que podría llevar a la salvación de los que aún quedaban. Los secretos de esta ciudad están ocultos, sus almas están atrapadas, continuó el espíritu, susurrando como si compartiera un terrible secreto. Tu vecina, y los demás, no son las primeras ni serán las últimas. Valeria sintió que el corazón le retumbaba con fuerza. ¿Dónde están? Dímelo, exigió, decidida a no convertirse en una más de las leyendas urbanas que llenaban las noches de terror en Cholula. Con un gesto apenas perceptible, la figura le indicó un rincón más oscuro del callejón. En ese instante, un destello de luz iluminó una especie de altar, cubierto de velas apagadas y ofrendas marchitas. Aquí es donde se cosechan las almas. Ven, mira, y podrás entender. Valeria se acercó lentamente, el sistema nervioso latiéndole en cada paso, sintiendo la maldad pulsátil en el aire. Al alzar la vista, divisó, colgadas en las paredes, fotografías de personas desaparecidas. Su estómago se revolvió al reconocer a algunas de ellas, eran sus vecinos, personas que habían cruzado el callejón buscando seguridad. Sus almas se alimentan de la oscuridad, explicó el espíritu. Y para mantener este pacto, alguien debe tomar su lugar. El pánico la invadió. ¿Sería ella la próxima? La idea debía ser solo una locura, pero los ojos del espíritu eran el espejo de su propia realidad, un sufrimiento en busca de liberación. Valeria se dio cuenta de que las leyendas eran más que ficción, eran catástrofes reales de su comunidad. Deseaba salir, regresar a casa y abrazar a sus hijos, pero el espíritu se cernía sobre ella con la amenaza de lo inevitable. Sin aviso, el ambiente cambió de nuevo. Valeria sintió un tirón en su pecho y, antes de darse cuenta, se encontró sola en su sala, sudorosa y temblando. El entorno estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero una sombra en la ventana la hizo mirar con miedo. Era un niño pequeño muy parecido a sus hijos, mirando hacia adentro, los ojos grandes y vacíos. «Mamá», gritó el niño, y al instante, la sonrisa se borró de su rostro. Al dar un paso hacia la puerta, Valeria se dio cuenta de que los rostros en las fotografías del callejón rondaban por su mente. Había algo más en la oscuridad de Cholula que ella aún no sabía. La noche se cerraba, y su corazón se aceleraba con cada latido. ¿Podría salvar a sus hijos de una noche más de terror en la que la oscuridad venía a reclamar lo que pertenecía a las leyendas? ¿Y cuánto tiempo le quedaba antes de que el espíritu regresara? Mientras la luna brillaba en lo alto, un grito resonó en la distancia. ¿Sería el llamado de otro desaparecido? Valeria tensó el rostro, la verdad aún estaba por revelarse, pero el horror que había desatado ahora iba más allá de lo imaginable. ¿Qué harás, Valeria? El tiempo se acaba, murmuró el eco del espíritu en su mente. Valeria cerró los ojos por un momento, intentando recuperar la compostura. Sentía el sudor resbalando por su espalda, el frío de la noche calando hasta los huesos. Esa aparición, ese niño con ojos vacíos, no podía ser real. ¿Verdad? Con un esfuerzo, se concentró. Necesitaba saber qué estaba pasando, y más importante, necesitaba proteger a sus hijos. Se acercó a la ventana, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Aguanta, cariño. Voy a abrir, gritó, pero en su interior, una voz le decía que no abriera. Y si esa figura era un reflejo de la oscuridad que la había acechado, el niño, con una energía que parecía palpable, empezó a golpear el cristal de la ventana. Mamá.
Déjame entrar. Su voz era un lamento, un eco de dolor que se mezclaba con el viento que aullaba afuera. Valeria sintió su mano temblorosa descender al picaporte, pero la advertencia del espíritu resonaba en su mente como un tambor sin parar. No podía arriesgarse. De pronto, el grito en la distancia se intensificó. No era un simple eco, era una súplica, un llamado de desesperación. El pánico comenzó a infiltrarse en su pecho. Valeria se giró hacia la puerta principal. Debo ir, debo saber qué hacen con ellos, se dijo a sí misma. Salió de su casa, la oscuridad la envolvió. Los escalofríos danzaban en su piel. A cada paso que daba, los ecos de aquel callejón estrecho llenaban su mente. Las risas distantes se tornaron en lamentos, recordándole que había una verdad por descubrir, algo que las sombras querían ocultar a toda costa. Sigilosamente, se adentró en el vecindario. Cada sombra parecía moverse, estirarse, y al pasar junto a la casa de su vecina desaparecida, una sensación de agobio la invadió. Caminó hasta donde estaba el callejón, la niebla nuevamente la envolvió como un manto pesado. Cuando llegó, se vio en el mismo lugar que antes. El altar estaba ahí, con las velas apagadas y las fotografías, las miradas ausentes de aquellos que habían sido atrapados en ese mismo lugar. Estaba todo tan quieto, tan frío, que un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. El aire se hizo denso. No puedo tener miedo, gritó al vacío, intentando empoderar su decisión. Entonces, un movimiento en la penumbra despertó sus instintos. Algo se acercaba. Una figura sombría emergió de la niebla, y la sensación de pánico aumentó. Era como si todos los rostros de solo las fotografías se hubieran reunido en un solo ser, encarnando el terror de Cholula. ¿Por qué has vuelto?, preguntó una voz desgarradora que parecía provenir de múltiples bocas. Los ojos vacíos se fijaron en ella, pero esta vez Valeria no sintió parálisis. La rabia dentro de ella era más fuerte que el miedo. Vine a liberar a mis hijos, gritó, aunque, en su interior, la ansiedad comenzaba a apoderarse de su voz. La figura proyectó una risa helada. No hay liberación, Valeria. Solo sacrificios. ¿Estás dispuesta a tomar el lugar de aquellos que ya son parte de la oscuridad? ¿A precio de tus propios hijos? Las palabras penetraron en su mente como dagas, haciéndola retroceder un paso. No, no puede ser. No voy a dejar que eso suceda, musitó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Entonces sal de aquí, Valeria. Pero ten cuidado. La noche es larga, y cada jornada trae consigo un nuevo sacrificio. No solo el tuyo, sino de aquellos que amas. La figura se desvaneció lentamente, dejándola rodeada de un silencio amenazador. Valeria, aún temblando, se dio la vuelta para salir del callejón. La niebla pareció espesar a su alrededor. Pero antes de que pudiera dar el primer paso, escuchó la voz de su hijo resonando en el aire. Mamá, socorro. El terror se transformó en desesperación. Valeria se sintió llamada hacia la sombra de la lejanía, hacia donde su instinto le decía que estaba el peligro, y la desesperación la impulsó hacia adelante. Pero solo un paso más se la separaba del horror definitivo, uno que la haría elegir entre la salvación y el sacrificio que harás, Valeria. ¿Te atreverás a cruzar el borde de la noche por amor? Resonó el eco más fuerte, como si la sombra misma hablara. ¿Podría encontrar la manera de salvar a sus hijos antes de que fuera demasiado tarde? Valeria sintió como el eco de su hijo reverberaba en su mente, cada palabra silbando como un viento helado. Mamá, socorro, se repetía, una súplica desgarradora que desataba instintos primarios en su interior. Sin pensar, dio un paso hacia la niebla que se arremolinaba a su alrededor, como si estuviera luchando por darle la bienvenida. El callejón se hizo más oscuro, más estrecho, cada sombra parecía engullir la poca luz que quedaba, llevándola hacia un abismo desconocido. El corazón le palpitaba con fuerza, su mente gritaba que se detuviera, que regresara rápidamente a casa, pero la voz de su hijo resonaba sin cesar, implacable. Mamá.
La niebla comenzó a moverse a su alrededor mientras la voz se desdibujaba, transformándose en un murmullo enigmático que parecía surgir de todas partes. Sálvanos, decía ahora, en un tono que la paralizaba, mientras la imagen de su niño con ojos vacíos cruzaba su mente. Basta, ella gritó, intentando acallar la cacofonía. Hoy no podían ser solo ecos de sus propias dudas, no podían ser representaciones de su temor. Tenía que ser real. Tenía que luchar. Siguió adelante, cada paso una batalla contra su propio miedo. La niebla se espesaba, formando figuras distorsionadas a su alrededor, sombras que se alargaban, que se retorcían con intenciones aterradoras. Recordó historias antiguas sobre el callejón, leyendas de sacrificios ocultos que se susurraban en voz baja, advertencias de los abuelos que jamás había querido escuchar. Al llegar a un cruce, su estómago se revolvió al ver la silueta de lo que parecía una puerta antigua, un portal hacia lo desconocido. Sintió que una fuerza la empujaba hacia ella. Pero un grito desgarrador rompió la noche: amor, no mires atrás. Era él, su esposo, sumido en la penumbra, sujetando con desesperación lo que parecían ser las siluetas de sus hijos. A medida que el miedo la envolvía, Valeria sintió que algo la sujetaba del tobillo. Se agachó, un frío ghastly la abrazó y vio una mano descompuesta extendiéndose desde las sombras. El horror hizo que gritaran sus entrañas. No, suéltame, gritó, forcejeando, pero cada intento de liberarse solo parecía avivar la oscuridad que crecía a su alrededor. Las risas y lamentos se entrelazaban, llenando el aire de un terror palpable. ¿Qué quieren de mí? Lo que siempre han querido, murmuraron las sombras al unísono, burlonas. Tu sacrificio. Con un último impulso, Valeria se zafó, corriendo hacia su esposo y los niños. La conexión entre ellos era inquebrantable. Los ojos de Valeria se encontraron con los de su hijo, y un hilo de esperanza se encendió en su interior. Salgamos de aquí, dijo, mientras tiraba de ellos, aún sintiendo la presión del entorno que quería arrastrarla, pero las sombras comenzaron a tensarse, deliberando entre ellas, como si debatieran el futuro de su familia. No podrán escapar, Valeria. No sin pagar el precio. La voz resonó, fuerte y clara, y el frío se intensificó, transformándose en una tormenta de viento que azotó a Valeria. La escena se tornó caótica y desesperante cuando las sombras comenzaron a extenderse, cosiendo la entrada del callejón con sus formas espectrales. Fue entonces que un estruendo hizo eco en la lejanía, un sonido que parecía venir de las entrañas de la tierra misma. Dame tu esencia, Valeria, dañas a los que amas. Al intentar salvarlos, susurró un susurro insufrible en su cabeza, llevándola al borde de la locura. Con las sombras acercándose, y la tormenta del horror creciéndole sobre ella, Valeria sintió que la única salida, la única esperanza, estaba más allá de la oscuridad, en la decisión desgarradora de enfrentar su destino. Pero, ¿qué estaba dispuesta a sacrificar? Mi amor lo puede todo, pensó, mirando a sus hijos y a su esposo, con lágrimas en los ojos. Y justo en ese instante, una luz surgió de lo profundo de la niebla, pulsante y vibrante. Como si estuviera viva, atrajo su mirada, prometiendo una salida, pero también un inmenso peligro. El dilema apremiaba: seguir el rayo de esperanza o dejarse llevar por la oscuridad que ya no parecía dispuesta a soltar su presa. Con una respiración entrecortada, Valeria tuvo que decidir en un abrir y cerrar de ojos y, de súbito, el grito de mamá volvió a resonar de manera angustiante. Sin poder pensarlo dos veces, se lanzó hacia la luz. ¿Pero qué había más allá del fulgor? Y si la luz no era lo que parecía, la respuesta, así como el legado de lo oculto, la esperaba en el umbral de lo desconocido. Valeria sintió cómo su cuerpo se vio envuelto en un torbellino de luz y sombras. La luz la abrazó, pero había algo inquietante en su cálido resplandor. Su corazón latía con fuerza, retrocediendo ante una sensación de terror que no se podía ignorar. Sin embargo, al borde de la desesperación, había decidido arriesgarlo todo por sus hijos. A medida que cruzaba el umbral luminoso, la niebla parecía desvanecerse detrás de ella, pero no sin dejar sus susurros reverberando en su mente.
tu sacrificio te espera, resonaba. Ella cayó de rodillas en el suelo frío de una habitación vacía, iluminada por un eco de luz tenue que emanaba de hileras de velas encendidas, todas situadas en un altar desgastado en el centro. Un aroma penetrante de cera derretida y algo putrefacto, la envolvió. Entonces, miró a su alrededor y vio las paredes cubiertas de extraños símbolos que parecían vibrar ante su mirada, como si tuvieran vida propia. ¿Dónde estamos?, murmuró su esposo, que apareció a su lado, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. Sus ojos estaban igualmente atormentados, reflejando la desesperación que también sentía Valeria. «Hijos», gritó ella, abrumada por el miedo, mientras buscaba a sus pequeños entre la penumbra. Los ecos de sus risas habían desaparecido, reemplazados por un silencio denso y opresivo. Una sombra alargada se acercó a ellos desde las paredes, tomando la forma de un espectro que parecía alimentarse de su ansiedad. «Vengan, ven con nosotros», susurraron las figuras, sus voces tan suaves como el viento en un día sombrío. «No», respondió Valeria con fuerza. «No quiero nada de ustedes». Sentía que cada unísono de la voz etérea le desgarraba el alma, amenazando con despojarla de su esencia. La figura oscura se disolvió, dejando un rastro de frío en su lugar. Fue entonces que Valeria escuchó el tierno llanto de su hijo, quebrado y perdido. Se volvió hacia el altar, donde vio un objeto brillante, una especie de amuleto, que parecía latir como su propio corazón. «Mamá. Ayúdame». El llanto se intensificó, resonando entre las paredes, sacudiendo la fortaleza de sus convicciones. «¿Qué debo hacer?», se preguntó en voz alta, desesperada por encontrar una respuesta. Las sombras parecían reírse, danzando alrededor de ella con una macabra alegría. «El sacrificio, Valeria, es el único camino», respondieron en una sinfonía inquietante. Mientras la luz del amuleto proyectaba figuras danzantes que evocaban recuerdos de sus hijos, la desesperación se convirtió en un rugido en su pecho. La luz se volvió más intensa, pero también más cercana al abismo. Sin entender del todo, su mano se alargó hacia el objeto, pero su esposo la detuvo, su rostro lleno de horror e incredulidad. «No, Valeria, no podemos confiar en ellos», gritó, pero su advertencia solo se reforzó por el clamor de los niños. La lucha interna entre el deseo de salvar a su familia y el temor a sucumbir al oscuro pacto se intensificó dentro de Valeria. El altar brilló con una oleada de energía, los símbolos comenzaron a resplandecer ferozmente, y las risas desenfrenadas de las sombras se transformaron en gritos desgarradores, llevándola a la orilla de la locura. «¿Cuál es el precio que debo pagar?», preguntó ella en voz baja, casi un susurro. Las sombras, ahora más voraces, comenzaron a moverse ágilmente, acercándose. «Tu amor, Valeria. Tu amor». Resonó la voz en su mente, mientras la luz del amuleto parecía esfumarse en la negrura. Sin un plan claro, sin respuestas concretas, ella se aferró a lo único que parecía real, la esperanza de sus hijos. Con un brío renovado, se lanzó hacia el altar, decidida a reclamar su amor, aunque eso significara un sacrificio terrible. El pulso del amuleto se detuvo de golpe, el altar tembló y una grieta se abrió en el suelo, revelando un abismo oscuro que la absorbía. «Valeria, no», gritó su esposo, pero ya no podía detenerse. La voz de su hijo fue la que finalmente la guió. «Mamá, ven», y cuando el vacío la devoró, la última imagen que tuvo fue la de una oscuridad que bailaba y se reía a carcajadas. ¿Había tomado la decisión correcta? El vacío la envolvió, pero Valeria aún sentía que quedaba más por descubrir en el terreno de la locura. Y mientras la oscuridad la engullía, se dio cuenta de algo escalofriante, tal vez el verdadero sacrificio apenas comenzaba. La luz de sus amores se extinguía en la distancia, pero ahora sabía que las sombras también la estaban esperando. ¿Podría sobrevivir y rescatar a su familia de la trampa que habían tejido? ¿O el sacrificio que había hecho fue solo el primer paso hacia su condena eterna? Valeria sintió como si el abismo se hubiera tragado no solo su cuerpo, sino también cada resquicio de esperanza que alguna vez había tenido. La caída no parecía tener fin, una oscuridad voraz la rodeaba,
susurrando secretos que se escabullían entre sus pensamientos. El sacrificio resonaba, persistente, hasta que la voz se convirtió en un eco lejano. De repente, la caída terminó. La incomodidad del suelo duro la despertó de su ensueño sombrío. Estaba en un lugar diferente, un pasillo oscuro con paredes de piedra fría y húmeda. La luz tenue de antorchas parpadeantes apenas iluminaba su camino. Respiró profundamente, sintiendo que el aire mismo tenía un sabor a hierro oxidado. La inquietante sensación de ser observada se intensificó, cada paso resonaba como un grito en la penumbra. Valeria avanzó con cautela, el corazón acelerado, preguntándose si sus hijos estaban cerca. «¿Hijos? ¿Dónde están?». Su voz resonó con un eco desgarrador, y por un breve instante, se sintió completamente sola. Esa soledad latía en su pecho, amenazando con desbordarse en llanto. Pero no era solo su tristeza, un frío glacial la envolvía, haciéndola temblar. De pronto, un sonido ligero, casi como un susurro, la hizo detenerse. Venía de un oscuro recoveco a su izquierda. Al acercarse, la penumbra pareció respirar, como si el mismo lugar estuviera vivo. Un destello de luz emergió de su interior, y Valeria, atraída inexplicablemente, se asomó con cautela. Allí, en un rincón polvoriento, vio algo que le hizo helar la sangre, figuras infantiles dibujadas en círculos amarillos. Eran sus hijos. «Mamá». Sus voces eran un eco distante, envueltas en una melodía casi hipnótica. «Ayúdanos». Si no hubiera estado tan asustada, habría reconocido que esos dibujos eran diferentes, erráticos, como trazos de locura. «No. No puedo». «¿Qué quieren de mí?». Las figuras comenzaron a crecer. Aunque no eran más que imágenes dibujadas, se sentía la energía oscura que emanaban. Valeria se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que sus pensamientos se desbordarían. Caos y desesperación se mezclaban formando un torbellino devastador en su mente. ¿Qué es esto? De repente, la risa continuada de las sombras regresó, resonando en las paredes como una sinfonía burlona. Unas manos espectrales emergieron de la oscuridad, alzándose hacia ella. «Para entrar, debes dejar ir». Las voces eran un suave canto melódico, pero sus palabras estaban impregnadas de una amenaza subyacente. «No. No me tocarán». Valeria retrocedió, pero las sombras avanzaron, sus dedos helados acariciando su piel, como promesas de un destino imborrable. Ella cerró los ojos, luchando con todo su ser, y se imaginó abrazando a sus hijos. La calidez de su amor la envolvía en la desesperanza, sintió que algo dentro de ella chilaba con furia. «Basta», gritó, levantando su mano, como si pudiera dispersar la oscuridad. Y entonces, en el fondo de su mente, apareció el amuleto. El calor que había sentido al tocarlo, la conexión que había registrado, resurgió en su corazón. Con un impulso de resolución, gritó de nuevo: «No les voy a rendir mi amor». Las figuras infantiles se detuvieron, mirándola con curiosidad. Los murmullos se hicieron más tenues, como un eco distante. «¿Pero a qué te aferras, madre infeliz?», preguntó una sombra, que se deslizó a su lado, tomando la forma de una figura familiar, pero distorsionada, un cruel reflejo de su esposo. «No tengo miedo», ella respondió, sintiendo que su voz se hacía más fuerte con cada palabra. «Pelearé por ellos, incluso si debo enfrentar la oscuridad». Las risas resonaron como un trueno en la penumbra. La figura empezó a reír, alimentándose de su resistencia. «Entonces, ábrete. Al lugar donde el verdadero sacrificio está por revelarse». Valeria exhaló lentamente, comprendiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con cada instante que pasaba en ese lugar, lo que parecía ser una oportunidad de rescatar a sus hijos podría convertirse en su condena silenciosa. Las sombras ahora danzaban a su alrededor, emanando promesas y advertencias. Mientras las murallas parecían cerrarse, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Podría enfrentarse al sacrificio que le exigían? La verdad se ocultaba en el abismo que ella había cruzado.
Comprometería su alma para rescatarlos, o la oscuridad consumiría todo lo que amaba. Los ecos de su valentía se desvanecían en el aire. Valeria sintió que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. ¿Podía derrotar a las sombras o ser él quien las abrazara en sus garras? La lucha había comenzado, y en su corazón solo quedaba una última pregunta: ¿quién sería realmente el sacrificio en esta historia? Las sombras que la rodeaban se retorcían, danzando burlonas a su alrededor. Valeria sentía el aire cargado de una energía oscura, que pulsaba como un latido insaciable. «Hijos», gritó de nuevo, su voz temblorosa se perdía en el eco desolador del pasillo. Pero no había respuesta. Solo el susurro incesante de las sombras, que prometían poder y desesperación. «Eres fuerte», dijo la figura que había tomado la forma de su esposo, acercándose lentamente. Sus ojos, vacíos y oscuros, reflejaban una tristeza infinita. «Pero en este lugar, la fuerza no es suficiente. Debes elegir». «¿Elegir qué?», Valeria replicó, tratando de mantener la voz firme. Su mente luchaba por encontrar lógica en el caos. «No voy a dejar que se lleven a mis hijos». Las risas llenaron el aire, resonando como ecos lejanos de tormentas pasadas. «Tus hijos son el ancla de tu humanidad, pero esa humanidad misma puede ser su ruina. El sacrificio es lo que se necesita, Valeria. Ellos o tú. Elige». La imagen de sus niños flotó en su mente, sonrisas inocentes contrastando con el horror que ahora testificaba. Se sentía atrapada entre el amor y el horror, entre un destino aterrador y su deseo de salvar lo que más amaba. Las sombras parecían alimentarse de su conflicto, haciendo que el ambiente se volviera más opresivo. «No. No puedo». Valeria gritó, llevando sus manos a la cabeza en un intento de ahogar el tumulto que la abrumaba. La voz de sus hijos resonaba como un canto lejano, pero ahora también se mezclaba con susurros de desesperanza, fragmentos de un futuro sombrío que la tentaban a rendirse. La figura familiar sonrió, su rostro distorsionado quebrándose en una expresión de desdén. «Ríndete, Valeria. Acepta lo inevitable. No puedes luchar contra lo que eres». Con cada palabra, una parte de su estabilidad se desgastaba. La construcción de su amor se tambaleaba, corrompida por la horrorosa revelación de que tal vez el verdadero sacrificio era iluminar la oscuridad con su propia vida. «No les haré daño. Haré lo que sea necesario para salvarlos». Su voz resonó como un desafío. En ese momento, el amuleto ardió a su lado, la luz emergió de él, iluminando el espacio como un rayo en la tormenta. Las sombras retrocedieron, parpadeando con confusión. Valeria sintió el calor en su pecho y la seguridad en su determinación. «¿Cuántas veces he luchado por ellos? No dejaré que esta oscuridad me venza ahora». Ella extendió el amuleto hacia las sombras, el eco de sus palabras pareció detonar una explosión en el aire. Las figuras que alguna vez fueron solo sombras comenzaron a aparecer, eran almas perdidas, rostros de horror y desesperación. Gritos resonaron en el aire, clamando pidiendo ayuda, otros llamaban por justicia o venganza. «¿Esto es lo que te espera?», preguntó la figura de su esposo, su voz ahora endurecida. «¿Te convertirás en parte de este tormento eterno?». Valeria sintió un estremecimiento recorrerla, el terror de convertirse en una de esas almas la invadió. «No puedo». Su voz se quebró, presa de la ansiedad. «Entonces debes elegir rápidamente». El eco distante de sus hijos la instaba a actuar, cada segundo se volvía más pesado, más aplastante. Valeria miró hacia el amuleto, se sintió guiada por una fuerza que no podía explicar. «Voy a salir de aquí. Voy a salvarlos». A cada palabra, el poder del amuleto crecía, envolviendo todo con su luz, pero la sombra de su esposo se abalanzó de nuevo, más fuerte y más voraz. «Tendrás que pagar un precio». Las risas de las sombras comenzaron a transformarse en gritos de angustia que vibraban por las paredes. Valeria sintió el suelo temblar bajo sus pies, como si el mismo lugar suplicara por su sacrificio.
La danza del caos se intensificó a su alrededor, y con cada destello de luz del amuleto, el desafío se alzaba. ¿Cuál es el precio? ¿Qué demonios me pedirás? Gritó, sintiendo la inminente amenaza de perder todo lo que había amado. A medida que la tensión crecía, palabras extrañas comenzaron a surgir de su mente. Dime ahora qué tengo que hacer. La desesperación se convirtió en un grito, una súplica y desafío. Las sombras se reían, el eco de su risa llenando cada rincón, mientras ella se preparaba para lo que estaba por venir. La única cosa más aterradora que enfrentar la oscuridad era no saber qué había más allá de ella, y en ese preciso instante, un temblor recorrió el abismo. Valeria sintió que el tiempo se detenía, y la oscuridad se preparaba para revelar su verdadero rostro. Pero antes de que pudiera gritar de nuevo, la risa se detuvo, y las sombras enmudecieron, como si el mundo esperara algo más que un sacrificio. La pregunta seguía flotando en el aire aún más aterradora: ¿qué es lo que estaba verdaderamente dispuesta a perder en su intento de salvación? Valeria se quedó inmóvil, el frío de la oscuridad envolviéndola como una serpiente apretada. Las risas cesaron, y un silencio atronador llenó el espacio, como un tumba donde los ecos de almas perdidas ahora contenían su aliento. El corazón le latía con fuerza, cada pulsación resonando como un tambor de guerra que presagiaba una lucha inminente. Las sombras alrededor de ella comenzaron a crecer, como si estuvieran desbordando un abismo infinito. Se arremolinaban, retorcidas y ansiosas, listas para devorarla. En su mente, la imagen de sus hijos brillaba como estrellas lejanas que luchaban contra un oscuro horizonte. No puedo dejar que esto acabe así, gritó, sintiendo cada palabra como un grito de resistencia. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. Era un sonido familiar, un lamento que la detuvo en seco. Era la voz de su hija. Mamá resonó en el eco del vacío. Su pecho se comprimió. Mis pequeños, exclamó, el pánico teñido de desesperación. ¿Sabes dónde están?, murmuró la figura que había tomado la forma de su marido. Su sonrisa ahora parecía más una mueca. Ellos te están esperando en la oscuridad. ¿Estás dispuesta a ir a buscarlo? La provocación era palpable, cada palabra un hilo afilado que intentaba enredarla. Valeria sintió como el aire se volvía más denso, como si estuviera siendo estrangulada por la presencia voraz de las sombras. Se deslizaron hacia ella, susurrando secretos al oído, incitándola a entregar su voluntad. Déjalos ir, Valeria. Es el precio que debes pagar. Uno por el otro su latido se aceleró, la angustia le estrujaba el estómago. No. Apreté los dientes. No los dejaré. Con un movimiento violento, levantó el amuleto, dejando que su luz brillara más intensamente. Las sombras chillaron, retrocediendo ante el fulgor. Pero unas garras invisibles tiraban de su ser, como si el mismo suelo reclamara su precio. ¿Qué precio?, gritó, sintiendo que la razón se desvanecía. Dímelo. Las caras de las almas perdidas empezaron a aparecer en las sombras. Eran rostros distorsionados de aquellos que habían elegido mal en la misma encrucijada, sus ojos vacíos observándola mientras sus labios se movían en un murmullo ensordecedor. Valeria se cubrió los oídos, pero el canto de lamentos permanecía en su mente, desgarrante. Tu vida es solo el inicio, volvió a murmurar la figura. Accede y serás lo que siempre temiste. Serás parte de nosotros. Sus ojos vacíos brillaron en la penumbra. Pero si eliges salvar a tus hijos, deberás sacrificar todo lo que eres. Un alarido atravesó la sala, cortando la tensión. ¿Quién está ahí?, exclamó Valeria, girando sobre sí misma. La oscuridad se separó un momento, dejando entrever apenas un destello. En ese instante, vislumbró una puerta en el fondo del pasillo. Era una puerta antigua, cubierta de inscripciones extrañas y más sombras que la rodeaban. Los puedo sentir, gritó, su corazón proyectando luz en el abismo. ¿Serán ellos? Se lanzó hacia la puerta, pero las sombras se arremolinaron con furia, tratando de detenerla. No. Regresa.
Los gritos de su figura familiar reverberaban en el aire, pero ella no se detuvo. Con cada paso, la vida que había vivido la empujaba hacia adelante. Que era un sacrificio en comparación con el amor por sus hijos, los gritos se convirtieron en aullidos. Lo que había capturado a sus hijos buscaba también atraparla a ella. Valeria estiró su mano hacia la puerta, atravesando una lluvia de sombras que parecían desgarrarla al pasar. Pero al contacto, la puerta se abrió. Al cruzarla, el aire se volvió helado. Valeria se encontró en un espacio nuevo, donde la luz parecía ser un concepto ajeno. Respiró hondo, el terror apretujando su pecho. Pero lo que estaba más allá, el silencio prometía más que un mero refugio. De repente, las voces de sus hijos resonaron de nuevo, esta vez más cercanas, llenas de angustia. Mamá. Ven. Estamos aquí. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. Si las sombras del interior le ofrecían el abismo, los ecos del exterior le ofrecían esperanza. Pero cada decisión única dejaba un vacío denso a su alrededor. ¿Qué querrían las sombras a cambio de sus almas? Podría enfrentar el verdadero rostro del sacrificio, dando un paso adelante hacia lo desconocido, un giro inesperado la aguardaba. Y mientras la puerta se cerraba detrás de ella, el eco de las sombras resonó en su mente. ¿Todavía no has visto el verdadero precio? Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que el verdadero horror recién comenzaba. El aire en el nuevo espacio se sentía como una manta pesada, cada respiración le costaba un esfuerzo titánico. El suelo era de un material que parecía pulsar bajo sus pies, como si estuviera vivo. Valeria se detuvo, observando a su alrededor. Las paredes eran de un color gris cenizo, llenas de inscripciones que brillaban tenuemente, proyectando sombras que danzaban a su alrededor. Las voces de sus hijos seguían llamándola, pero a cada segundo se sentían más distantes, como si el tiempo y el espacio en ese lugar se retorcieran de maneras incomprensibles. Mamá, gritó nuevamente la voz de su hija, y la desesperación la impulsó a avanzar, a pesar del frío que la envolvía. Cada paso era un desafío. Cuanto más se adentraba, más fuerte se hacía el eco del miedo. Las palabras de la figura oscura resonaban en su mente: deberás sacrificar todo lo que eres. ¿Pero qué significaba eso? La incertidumbre la aterraba, un vacío en su pecho comenzó a expandirse. De pronto, la luz que emanaba de la puerta ahora cerrada comenzó a parpadear, como un faro a punto de apagarse. Valeria se giró, sintiendo como las sombras a su alrededor comenzaron a moverse más intensamente, como serpientes que esperaban un momento propicio. Susurros crueles viajaban por el aire, llenos de promesas y advertencias. No eres más que polvo, no puedes salvarlo, solo te llevarán consigo. Cállense, gritó Valeria, intentando reprimir el pánico que amenazaba con arrastrarla hacia el abismo. Se acercó a las inscripciones en las paredes, intentando descifrar su significado. Muchos de los símbolos parecían familiares, evocando historias contadas por su abuela sobre los pactos entre humanos y seres de la sombra. Con cada palabra que reconocía, el miedo se transformaba en otra cosa: rabia. No puedo dejar que esto termine aquí. El eco de las risas infantiles retumbó una vez más, rasgando el aire. Ayúdanos, mamá. Suplicaron sus voces. No te detengas. De repente, una figura emergió de las sombras delante de ella, una imagen distorsionada de su hijo, con los ojos vacíos y la sonrisa torcida. Ven, mamá. Todo estará bien, solo confía en nosotros. Pero su voz, aunque familiar, era un eco hueco, un canto de sirena en medio del terror. Valeria sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo. No, ustedes no son mis hijos, murmuró, su voz firme aunque temblorosa. Regresen. Con un grito de desafío, levantó el amuleto que había llevado consigo, deslumbrando la oscuridad con su brillo. Las sombras a su alrededor comenzaron a retroceder, pero no lo suficiente. Valeria sintió la energía pulsante del amuleto en su mano, como un latido de vida en un mundo de muerte. ¿Qué tienes para ofrecer? Una voz profunda y susurrante surgió del fondo,
un eco agravado que parecía hacer temblar el suelo. ¿Tu amor, tu esencia? Todo cuesta algo. La imagen de sus hijos se desvaneció en un torrente de sombras, pero el grito de su hija resonaba en cada rincón de su mente. Valeria miró hacia la puerta, sintiendo el terror a su alrededor y una extraña sensación de poder comenzar a burbujear en su interior. ¿Estaba dispuesta a arriesgar todo? Sintiéndose atrapada entre elegir la sombra y la luz, gritó: «Lo salvaré, cueste lo que cueste». La voz desconocida se rió, un sonido corrosivo que retumbó en el espacio vacío, prometiendo que el costo sería alto. Pero Valeria ya no podía darse el lujo de dudar. Con el corazón palpitante, apoyó su mano contra la pared. Las inscripciones comenzaron a brillar intensamente, y en un instante, la realidad pareció fragmentarse. Un dolor helador atravesó su cuerpo, como si millones de agujas estuvieran perforándola. «No. ¿Qué me estás haciendo?». Valeria se dio cuenta de que las sombras estaban reclamando su esencia, devorando su ser poco a poco, y esta vez no había vuelta atrás. Mientras las risas de sus hijos se transformaban en un coro de gritos, la luz del amuleto comenzó a apagarse. La desesperación llenó su pecho, y en el último momento, comprendió que el sacrificio tenía su propio costo. «¿Estás lista para ser parte de nosotros?», resonó la voz nuevamente, pero ahora con un tono de triunfo. Valeria gritó, esperando que su sacrificio valiera la pena. Pero la realidad se tambaleó, y en un instante, la oscuridad la tragó, llevándola a un lugar donde el tiempo no existía, donde no había promesas de salvación, solo el reconocimiento de su propia desesperación. Cuando la oscuridad se disipó, Valeria sintió una angustia renovada. A su alrededor, sus hijos estaban, pero ¿qué precio había pagado para encontrarlos? «Mamá», preguntó uno de ellos con voz temblorosa. Pero sus ojos no eran iguales. ¿Que había cambiado? Mientras la niebla se asentaba, Valeria se dio cuenta de que, en su búsqueda por salvarlos, había desatado algo que nunca debió ser liberado. «¿Qué has hecho?». Un susurro se deslizó entre las sombras, y el miedo volvió a ella como un viejo amigo. La pregunta flotó en el ambiente, pesada y susurrante. ¿Qué era realmente la luz y qué eran las sombras que ahora parecían alimentarse de su ser? Y así, la verdad se cernía en el aire. Cada decisión tiene un precio, y el verdadero horror aún estaba por revelarse. La luz del nuevo día entró por la ventana, iluminando el cuarto y disipando las sombras de la noche anterior. Valeria se despertó en su cama, con el corazón golpeando como un tambor en su pecho. Se levantó de un salto, horrorizada, recordando las visiones, los gritos, el sacrificio. Miró a su alrededor. Sus hijos estaban allí, sanos, jugando en el suelo con sus juguetes, ajenos a la tormenta que había enfrentado. «Mamá, ¿vamos a desayunar?», preguntó su hijo, con una sonrisa inocente que hizo temblar a Valeria. Se sintió atrapada entre la luz y la oscuridad, la risa de sus hijos resonando en dulzura, mientras en su mente había ecos de terror. ¿Fue todo un sueño? Se dijo a sí misma que sí, pero las marcas en su alma no desaparecían. Al salir de su casa, el aire fresco le acarició el rostro. Pero el peso del recuerdo la seguía, no podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado. Las calles de Cholula, ahora iluminadas por la luz del sol, parecían más vivas, pero también más inalcanzables. Sus vecinos se cruzaban con ella, habían vuelto a retomar la normalidad, pero Valeria notaba las miradas que tenían. Eran caídas, inquietas, como si todos supieran que algo terrible había sucedido, pero no se atrevían a hablar de ello. Valeria escuchó una voz conocida que la hizo detenerse. Era la vecina Nancy, su rostro pálido. «¿Cómo estás?». «La comunidad necesita hablar de lo ocurrido, de la desaparición». «No sé de qué hablas», dijo Valeria, sintiendo un nudo en el estómago. «Las sombras nunca se van de aquí», susurró la mujer. «No podemos dejarlas ganar. La oscuridad siempre busca más almas que alimentar». Los ojos vacíos de Nancy hicieron que Valeria se sintiera arrollada por el horror nuevamente. Las miradas de sus vecinos se posaban sobre ella. Cada comentario, cada murmullo, cada risa había sido una estrategia,
una danza con la que lidiaban con el terror latente en Cholula. Tenía que actuar, lo que había enfrentado podría regresar, ingenioso y escurridizo, y amenazar a quienes más amaba. Decidida, Valeria organizó una reunión en su casa con los vecinos. Tenía que unirlos, había que romper el ciclo de miedo y silencio. No podemos ignorar lo que ha estado sucediendo. Las sombras han estado aquí, y es el momento de enfrentarlas de una vez por todas. Nos ha tocado a nosotros proteger nuestras familias, les dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Las miradas de duda se transformaron en determinación. Las historias comenzaron a surgir. Cada vecino compartió relatos de personas desaparecidas, de ecos en la noche y de pactos olvidados en la oscuridad. Valeria sintió que el amuleto que llevaba en su bolsillo se calentaba, como si respondiera a su determinación. Ella era parte de algo mayor, una comunidad que lucharía junta. Días después, en la noche más oscura, Valeria llevó al grupo al callejón, el mismo donde había tenido su escalofriante encuentro. Esta vez, no estaba sola. Al entrar al callejón, sintió el aire denso, pero las manos de sus vecinos le ofrecían calor y determinación. Encendieron velas y comenzaron a formar un círculo mientras entonaban palabras de protección, un mantra que resonaba en el silencio. «Ya no más», gritó Valeria, levantando el amuleto hacia la oscuridad. «No más sombras, no más sacrificios. Este lugar pertenece a la luz, y no tenemos miedo de enfrentar lo que acecha». Su voz se elevó, haciéndose eco en las paredes del callejón, la luz del amuleto brillaba con cada palabra. Las sombras comenzaron a retorcerse, manifestándose en una danza frenética. Una figura emergió de la niebla, resonando en la voz de todos aquellos que habían sido devorados. «¿Qué has hecho, Valeria? Eres un simple mortal», sonó, pero ahora Valeria no sentía miedo. Sentía fuerza, la vida de su comunidad resonaba en su interior. «Y tú no tienes poder aquí», retumbó. «La valentía de todos nosotros juntos es más que suficiente para enfrentar tu oscuridad». A medida que contestaba, la luz del amuleto estalló en un destello que hizo retroceder a la sombra. Las risas empezaron a apagarse, ahogadas por los clamores de esperanza. El callejón comenzó a temblar, como si el mismo lugar estuviera liberándose de un hechizo. Las sombras se retorcieron, chillando en un clamor de desesperación. «No puedo», gritó, fusionándose en un torbellino de oscuridad que se disolvió ante la luz comunitaria. Las almas perdidas comenzaron a ser liberadas, sus ecos agradecidos llenaron el aire, y cuando las sombras finalmente retrocedieron hasta desaparecer completamente, el cielo se iluminó. Valeria sintió el peso de un gran alivio. La comunidad, unida en su fuerza, había desterrado la oscuridad. La luz brilló en Cholula, y las llamadas de aquellos atrapados se transformaron en susurros de gratitud. Valeria se sintió vacía pero llena de vida nuevamente. Había salvado a su familia y a muchos otros, y esa conexión de amor había vencido las sombras. Al mirar a sus hijos, comprendía perfectamente lo que había sacrificado. No había perdido su esencia, sino que había encontrado su propósito. La historia de Cholula también fue una historia de redención, de amor que despide sombras y de coraje frente a la oscuridad que acecha. Valeria sonrió, sabiendo que la lucha aún podía volver, pero ahora no estaba sola. Había creado un legado de valentía. Cholula era suyo, y en su unidad, había encontrado la verdadera luz. Pequeños ecos de risas infantiles comenzaron a llenar la calle mientras la vida regresaba a su rutina, y Valeria, ahora más fuerte que nunca, tomó la mano de su hijo con firmeza y amor. A veces, lo que verdaderamente libre a una comunidad es el poder de enfrentar juntos lo desconocido. No olvides apoyar a este canal suscribiéndote ahora mismo para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo y permite que el algoritmo funcione. Comparte tus reacciones en los comentarios, estoy ansioso por leer tus teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital, solo los verdaderos fans hacen que este canal siga creciendo.
Gracias por estar aquí.